Cuando Manuel me hizo la invitación, retrocedí en el tiempo y me di cuenta de que eran igualmente los 40 años del Código de Recursos Naturales, de nuestra experiencia en el INDERENA, y repasando toda esa memoria y esa documentación, encontré que desde entonces estamos concibiendo, proponiendo y estableciendo estructuras de información, de investigación, para que sirvan de soporte a la toma de decisiones ambientales que lleven al país al desarrollo en armonía con la naturaleza, al desarrollo sostenible como se le conoce hoy en día. Por eso, y por razones prácticas, decidí no adelantar una evaluación sobre los institutos, sino un ensayo. Las evaluaciones formales de los institutos, varias de las cuales trabajé, dejan claro que los 5 han tenido un desarrollo y unos logros bastante notables en términos formales y han hecho aportes considerables para la toma de decisiones políticas por parte del Ministerio, del SINA, del gobierno, de los sectores productivos y de la sociedad, e igualmente han aportado notablemente en los escenarios internacionales. Se ha enriquecido también el conocimiento con todos los trabajos realizados, de los cuales dan testimonio las múltiples publicaciones científicas, documentos técnicos, memorias, participación en eventos científicos y políticos. Igualmente, las nóminas de funcionarios, empleados, personal científico de planta y contratistas se ha cualificado y responden a una mística institucional con valores éticos. Las infraestructuras institucionales se han desarrollado o recuperado notablemente, especialmente en los últimos 4 años o en los últimos días, ofreciendo espacios dignos de trabajo apropiados para las labores técnicas y científicas que se adelantan. Los presupuestos han crecido notablemente, especialmente en el último cuatrenio. Esto merece un reconocimiento del Estado y de la comunidad, pues todos estos logros se han alcanzado superando muchas dificultades. Entonces, digamos que esta sería la evaluación formal, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante, lo que encontré importante es examinar mucho más a fondo la razón de ser, el objeto de los institutos y la razón de ser y ese objeto frente a las necesidades del país. Entonces, ahí fue donde enfoqué el ensayo. Las reflexiones que hago en el borrador de trabajo presentado al Foro Nacional Ambiental sobre los institutos tienen como propósito, entonces, suscitar un debate. Espero que esto suscite de verdad un debate científico, técnico y político. Espero que el debate sea constructivo, se nutra de este foro y estimule la toma de decisiones para el fortalecimiento de los institutos del Ministerio del SINA en beneficio del país. Entonces, para responder a la pregunta sobre la pertinencia de los institutos, su rol dentro del SINA, el sentido de los mismos para el país, su futuro y su aporte al logro de un desarrollo sostenible, empleé múltiples perspectivas analíticas. Primero, el objeto, lo temático, lo misional, como llaman ahora, lo histórico, lo cultural, lo político, lo normativo, lo institucional, lo estratégico, lo coyuntural, el conocimiento, lo metodológico, lo necesario, lo operacional, los usuarios y el qué hacer. Entonces, propongo como marco de referencia que se trata de que la institucionalidad ambiental se oriente o enfoque en el conocimiento y manejo de la relación sociedad-naturaleza. Yo creo que sobre esto hay un consenso y aparece en muchos de los documentos, entre otras de los aquí presentes. Sin embargo, ese es uno de los puntos que está por alcanzarse. Yo considero que hasta ahora se está iniciando una
somera exploración del tema sociedad-naturaleza. Esto, por supuesto, exige un profundo conocimiento de las estructuras y dinámicas sociales y económicas, de las estructuras y dinámicas naturales y de su interacción. El SINA debe estar en capacidad de abordar este sistema de ecuaciones en toda su complejidad, formular y proponer políticas e impulsar decisiones de amplio espectro para incidir en las variables de Estado, así como en los proyectos puntuales e individuales, de tal forma que el modelo de desarrollo actual se reoriente hacia una forma de desarrollo nueva que contemple ante todo las necesidades de los hombres y de la naturaleza. Yo creo que es momento, es hora de repensar a fondo el modelo de desarrollo. Yo creo que estamos en una situación muy difícil. Seguimos pensando en términos de lo que se consideraba válido hace unos 30 años, si acaso, y en este momento ya eso está desbordado. Es decir, nosotros no podemos seguir impulsando, como escuché ayer al nuevo ministro de Minas y Energía, impulsando el desarrollo de los hidrocarburos, la exploración a todo costo de los hidrocarburos, cuando ese desarrollo no tiene futuro. No tiene futuro porque sobre esa base energética no se puede desarrollar el futuro del país y además está causando unos impactos devastadores en los sistemas naturales, arruinando, por ejemplo, todos los sustratos geológicos, hidrogeológicos. El conocimiento del país a realizar y realizado por los institutos e históricamente realizado, nos lleva al descubrimiento del mismo y a reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Así se originó en buena parte la independencia de este país. Hace pocos días, en una presentación de un trabajo que realiza el Humboldt sobre los humedales, se manifestaba por muchos de los asistentes: somos un país anfibio, decían, puesto que tenemos 30 millones o más de hectáreas de humedales. Somos un país anfibio, pero también somos un país de páramos, de montañas, de desiertos. Cabe la pregunta: ¿podemos seguir proyectando el modelo actual para ese país real? Esta conciencia que despierta el conocimiento de la realidad natural, de nuestra propia realidad, impulsa decisiones políticas y subyace en muchas de las estructuras, instituciones y tradiciones del país. Es un elemento de fuerza interna que asegura el arraigo para el cambio hacia lo sostenible, hacia un nuevo mundo. Pero esta conciencia social y política frente a la sostenibilidad del desarrollo también se da naturalmente en este momento en el planeta. El planeta está comunicado no solamente por los ciclos biogeoquímicos, sino también por la economía, la información, la ciencia y la cultura. Los institutos de investigación están diseñados visionariamente para que el país tenga un soporte de conocimiento e información que le permita afrontar los retos del desarrollo sostenible frente al planeta y frente a nuestra propia realidad. Un examen de la estructura normativa del SINA muestra su coherencia. Como lo digo en el ensayo, probablemente lo que ha sucedido es que no hemos sabido utilizar e interpretar y llevar a la práctica los postulados que están en la normatividad. Y por el contrario, al no entender esos postulados y esa normatividad, se han producido una serie de decretos, de instrucciones, de planes, etcétera, que han diluido el sistema y en este momento casi que habría que hacer una revisión
como la que se tuvo que hacer cuando se inició el proceso del código, pues era tal la dispersión y la confusión que existía que no se podía seguir adelante con eso. Casi que estamos a puertas de una situación de ese tipo. El otro punto fundamental es el de la información. Entonces, las normas, bien, pero totalmente desconocidas y un poco vulneradas con las decisiones que se han tomado. La información y la falta de información para la toma de decisiones es una de las cosas que es más recurrente en todos los análisis, foros, documentos, etcétera, del ambiente. Yo creo que hay una confusión muy grande. Si uno repasa lo que sucedió en el Inderena hace 40 años, lo que se desarrolló después, etcétera, etcétera, nunca el argumento de la falta de información fue válido para justificar la inacción de los que actuamos en esos escenarios. Nunca. Se tuvo la precaución, se tuvo la reflexión, se tuvo la consulta con los científicos, se tuvo el análisis de las situaciones, etcétera, pero nunca dijimos no podemos hacer nada porque no tenemos información. Ese es un problema actual que yo creo que habría que mirarlo muy a fondo, porque como se discutió en un foro reciente del Humboldt, el problema probablemente es que las preguntas de quienes toman decisiones no son las adecuadas, la interpretación de las respuestas no es la adecuada y además, pues, creo que de pronto el conocimiento de quienes toman las decisiones no es el adecuado. Yo creo que en este país debemos insistir, como se ha hecho en los últimos días, en que las decisiones deben ser tomadas por gente que sepa. Lo demás es una de las peores necedades y falacias que pueda cometer un país. Si este país se quiere superar, tiene que tener en su cabeza de dirección política a personas competentes, no a gente absolutamente improvisada y que responde a otro tipo de intereses. Hemos visto el caso del ministro de Agricultura, anoche lo vi absolutamente atónito. Es una gran persona, es que el problema no es ese, es una gran persona el ministro de Agricultura, pero anoche lo vi absolutamente atónito frente a los dirigentes gremiales de este país. Cuando el doctor Laforí propuso que se debían reducir el número de hectáreas en ganadería para pasarlas a cultivos y a bosques, el señor no sabía qué decir, miraba simplemente. Entonces, yo creo que este ejemplo nos lleva pues a una reflexión sobre lo de la información. Se trata, el problema se presenta a mi juicio en tres momentos. Cuando se trata de trasladar los resultados de la información científica a la toma de decisiones políticas. Cuando los tomadores de decisiones no conocen el tema o formulan la pregunta equivocada. O cuando no saben leer la información entregada como respuesta a su pregunta. Pero es que esto no puede seguir. Este absurdo no puede seguir. No puede seguir cuestionándose a los institutos, cuestionándose el conocimiento de la gente competente. No se puede seguir cuestionando la información climática o hidrológica del IDEAM, porque yo no la entiendo.
No, para eso está la ciencia. Es decir, es que este tema de la información por parte de los tomadores de decisiones. Entonces hay un ejército de tomadores de decisiones que desconocen la ciencia, desconocen la cultura, desconocen las tradiciones, desconocen los datos, desconocen los sistemas de información, desconocen la lógica de los ciclos naturales, desconocen todo y toman decisiones. Y hay que proporcionarles una información apropiada para ellos. No, la información debe ser apropiada para dar respuesta a las preguntas que se hace la ciencia, a las preguntas obvias, reales, no a las necesidades de quienes tratan de entender en qué están. Por eso es necesario un análisis en profundidad de esta situación, de los sistemas de información, por ejemplo, de los hidrometeorológicos o de biodiversidad, antes de entrar a formular propuestas desestructurantes, pues no solo no son conducentes, sino que debilitan las áreas del conocimiento. Es decir, cada vez que se dice no hay información, entonces llega alguien y le da gusto al tomador de decisiones y formula un proyecto y se contrata un crédito y se consiguen unos asesores y además entonces ese proyecto se monta con un sistema de información para responderle a lo que el señor quiere. Entonces, un instituto como el IDEAM, por ejemplo, puede verse enfrentado a tener que cambiar toda la lógica de los sistemas de información hidrometeorológicos, que es una lógica científica básica y que tiene un reconocimiento mundial y unos referentes mundiales, hay que transformarla para responder a unos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo que se volvió ley y que entonces, como se volvió ley, cambia como que todas las leyes, ¿no? Incluso las de la naturaleza. Entonces es decir, ahí hay que ser supremamente prudentes, porque hemos tenido 20 años de gasto en sistemas de información que no existen. El manejo de modelos globales acoplados a modelos locales es de la mayor importancia y la exigencia de destrezas y conocimientos es esencial. La modelación climática, hidrológica de los componentes del sistema natural como la biosfera o la llamada biodiversidad hoy en día, la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la antropósfera, al igual que la comprensión de los ciclos biogeoquímicos y sus interacciones, exigen conocimientos avanzados y en consecuencia los datos, las bases de datos, los sistemas de información y los modelos globales, regionales o locales deben estar diseñados para responder a la socio-biofísica, química, ambiental y no al capricho de un tomador de decisiones. Estas estructuras deben responder a las necesidades de información estratégica y estar acompañadas de investigaciones en profundidad para responder a las preguntas y problemas puntuales que surgen para la toma de decisiones públicas y privadas sobre cómo lograr el desarrollo sostenible. Hemos tenido suficiente capacidad para desarrollar las bases de investigación e información para responder a estas necesidades del país. Pero una de las cosas que no hemos logrado porque yo hago parte del problema, es que los institutos funcionen y operen como sistema. No nos reconocemos en los institutos sino como IDEAM, Humboldt, ¿no? IAP, Sinchi, no sé qué, pero no como sistema. Y si no damos ese paso, no va a funcionar el sistema de los institutos ni va a funcionar el SINA. Los institutos están diseñados para trabajar sistémicamente, complementariamente. Entonces, yo veo con mucha preocupación que en cada uno de los institutos, de los cuales yo también me siento involucrado, tratamos
de identificar como que la relación con el sistema natural de nuestro componente, desconociendo que hay otro instituto al lado que trabaja esa parte que nosotros no abordamos. Veo con preocupación lo de los servicios ecosistémicos. Los servicios es uno de los rubros de la matriz económica, de la clasificación de actividades. Y entonces ahora resolvimos que la naturaleza es valiosa, la biodiversidad es valiosa porque presta servicios ecosistémicos, reconociendo que es valiosa solamente en términos de que la logramos interpretar dentro de la clasificación económica. Y entonces, si no presta un servicio que sea susceptible de ser catalogado dentro de la clasificación económica, entonces, ¿qué hacemos? El problema de la relación sociedad-naturaleza debemos abordarlo de una manera diferente. Hicimos unos esfuerzos y unas aproximaciones en el IDEAM, fueron destruidas, fueron borradas. Todo el componente social, económico y digámoslo político del instituto fue liquidado, simplemente liquidado. Claro, como el instituto tiene que hacer cosas que tienen relación con la sociedad, la economía, la política, etcétera, pues entonces se inventaron que eso se podía contratar a través de proyectos. Entonces, parte de las funciones esenciales del instituto, por ejemplo, se contratan. Y creo que en los otros sucede un poco lo mismo. Los institutos tienen que trabajar como sistema. Ese sistema tiene que producir información y conocimiento. Esa información y ese conocimiento tiene que fluir a través de todo el sistema, SINA, llegar al ministerio, llegar a las corporaciones. Todas las relaciones que están en la ley establecidas de los institutos con las corporaciones no se están dando. El SINA entonces está desarticulado y, claro, hay una responsabilidad mayor en la cabeza, que es el ministerio, etcétera, pero también hay una responsabilidad en los institutos que no impulsan esa idea, que no patrocinan el que se trabaje sistemáticamente y el que se trabaje con base en la información y el conocimiento para la sociedad del conocimiento, para la sociedad de la información. Estamos haciendo trabajos supremamente valiosos de investigación, pero con todo el respeto, diría yo, a la antigua. Estamos un poco como antiguos y clásicos, ¿no es cierto? Y son maravillosas las cosas, pero para mí somos antiguos y clásicos. Los institutos de investigación están bien concebidos en su misión y objetivos, responden a una necesidad histórica, cultural y política, y a la complejidad de la actualidad nacional y de las necesidades de hace 20 años del país. Han tenido resultados importantes en estos 20 años de trabajo. Requieren algunos complementos y ajustes para adaptar sus estructuras y programas de trabajo al diseño sistémico del SINA y de los propios institutos. Y necesitan reconsiderar sus aproximaciones metodológicas y programas al objeto de estudio, lo ambiental, para ajustarse a la ley y a las necesidades actuales y futuras del país. Es preciso en especial trabajar a fondo los sistemas de información, modelación y comunicación para contribuir a la construcción de la sociedad del conocimiento, la cultura y el progreso sostenibles
con equidad. Voy a hacer unas propuestas. Los institutos deberían revisar sus programas y ajustarlos al objeto para el que fueron creados por la Ley 99 de 93 y los decretos reglamentarios. Creo que se han producido, como les dije, una cantidad de decretos y de normas con relación al ordenamiento territorial, a los páramos, al agua, a una cantidad de cosas. Y en esos decretos, en cada uno de esos decretos, se incorpora un punto que cambia la forma de trabajar del SINA, la desordena. ¿Qué decir de la cantidad de programas y proyectos que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente? ¿No es cierto? Y que tienen que ejecutarse en razón a que hacen parte del plan de desarrollo y se necesitan para cumplir unas metas. Pero eso no tiene ninguna coherencia. Sin embargo, los institutos tienen que adaptarse a eso, adaptar su lógica científica, sus estructuras, sus esfuerzos, etcétera, a esos programas, que de pronto se los inventó un funcionario que entiende las cosas a su manera. Y hay que darle gusto. Los institutos fueron diseñados para trabajar como sistema, en equipo. Por lo tanto, deben verificar, evaluar sus programas y proyectos para asegurarse que son complementarios y se articulan con los programas y proyectos de los demás. Verificar los traslapos y redundancias que deben existir. Es que cuando decimos, no, es que el otro está haciendo, entonces está duplicando. No. La duplicación aquí no existe. Existe de pronto, sí, una cosa que no es pertinente, pero debe haber redundancias. Pero entonces, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Son diferentes perspectivas de aproximación, necesarias o convenientes. Hay que explicitarlas. Hay que hacerlas evidentes, no trabajarlas a escondidas y después cada uno se da cuenta porque apareció una publicación del otro o hay un científico que logró colarse en el Instituto X y entonces él está impulsando su tema, ¿no? Y entonces termina duplicando todo y abriéndole un boquete al SINA así tremendo. Pero entonces eso hay que aguantárselo porque no se sabe cómo se hace para manejar a ese señor y además pues está usando la libertad de investigación y no sé qué más cosas. Se deben establecer, ojalá autónomamente, mecanismos de control y verificación de la operación sistémica. Los institutos fueron creados para apoyar al SINA y a la sociedad. En consecuencia, sus programas y proyectos deben responder a las necesidades del sistema y servir a la toma de decisiones de la sociedad. Igualmente deben explorar a fondo las dinámicas ambientales, sociales, naturales y su relación con el objeto de contribuir a la previsión y prevención de escenarios futuros. El problema es que ya tenemos que afrontar cuáles son los escenarios del desarrollo sostenible futuros. Es decir, cuál es la matriz energética de este país para mañana. No la matriz energética que nos estamos, con la que nos estamos conformando y diciendo que es una maravilla, no. No, es que la emisión de gases de efecto invernadero no puede continuar porque el planeta no aguanta. Y estamos convencidos de que haciendo proyecciones económicas lineales de largo plazo, sabemos cuándo se logran los 2 grados más de temperatura media del planeta y entonces cuándo es que vamos a frenar. Eso no tiene ningún fundamento serio, eso no es serio. Los gases de efecto invernadero funcionan termodinámicamente.
Y eso no responde, esos mecanismos no responden a las proyecciones lineales de la economía, que además ni siquiera se sabe si se van a cumplir o no. Entonces, es una obligación de nosotros explorar los escenarios futuros del desarrollo sostenible, para decirle al país cuál es la propuesta de cambio. Tenemos que hacer una propuesta de cambio. Entonces, en eso nos debemos concentrar. Los institutos deben trabajar sistémicamente, establecer programas permanentes de colaboración con las universidades, las corporaciones, está en la ley, y otras entidades, el IGAC, Ingiominas, el DANE, bueno, y todos los otros institutos, Corpoica, no sé qué, todo eso es un sistema muy potente que tiene este país totalmente desarticulado. Los institutos de mayor tradición, Ingiominas, DANE, etcétera, IGAC, están abusando un poco de su poder de negociación. Están abusando de su poder de negociación. El otro día, pues entonces resulta que el IGAC trabaja en sostenibilidad de páramos. Y la otra sorpresa que he tenido es examinando, por ejemplo, cojan la página de Colciencias y miren los grupos de investigación que tienen inscritos todos los otros institutos, IGAC, Ingiominas, DANE, etc. Y verá que hay muchos grupos de investigación que coinciden con los de los institutos del SINA. Y esos están reconocidos por Colciencias. Bueno, transgresión de la ley, capricho de los funcionarios, bueno, lo que sea, pues es un desastre. Es un desastre. Funciones que se han debido entregar hace 20 años al SINA todavía no se entregan. Se cobran los mapas cada vez que uno necesita un mapa en un instituto del SINA, tiene que pagarle al IGAC, etcétera. Ahora se ha superado un poco eso, pero me parece que hay una total desarticulación. Hay una total desarticulación y eso se tiene que revisar a fondo y se le debe poner la cara. Si no, entonces vamos a seguir haciéndonos pasito, como decimos aquí, y resulta que haciéndonos pasito no va a pasar nada, sino todo va a seguir business as usual. ¿No es cierto? Los institutos deben establecer plataformas de información que se alimenten de datos permanentes. Hay una confusión muy grande, me parece a mí, entre investigación e información. Entonces, yo en la mayor parte de los documentos que leo, veo que es que la información sale de la investigación, pero yo creo que la investigación sale de la información y eso hay que mirarlo, porque es que cuando uno va a estudiar el ciclo hidrológico, entonces lo que hace es tomar datos y después volverlos información y después volverlos conocimiento y después volverlos modelos. Y ahí sí empieza a tomar decisiones y mirar sobre eso. Claro, un dato también es interesante y un estudio también puede producir un dato, pero las estructuras de información son de alguna manera independientes de la investigación, si se quiere. ¿De dónde sacamos esa confusión? Las estructuras de información del medio ambiente deben ser montadas sobre la base de los paradigmas de la ciencia de cada una de las especialidades del medio ambiente y conectadas, desde luego. En ese momento esas estructuras pueden ser conectadas con las estructuras de manejo de información socioeconómica y geográfica, etcétera, del DANE, por ejemplo. Pero es necesario reconstruir esas estructuras de datos
esas estructuras de información. Y la construcción y el manejo de esas estructuras de información para mí es una responsabilidad primaria y mayor de los institutos, que no se está viendo así. Se está viendo como secundaria, como que hay que tener esas bases de datos ahí porque lo que yo tengo que hacer en mi instituto es otra cosa. No, para mí hay que voltear las prioridades. Lo primero son las estructuras de información. Obviamente diseñadas sobre la base de las necesidades de la ciencia. Las estructuras de información deben apoyar la investigación básica y aplicada y a la vez nutrirse de sus resultados. Por ejemplo, el problema ahora es que entonces se va a formular seguramente un nuevo proyecto para el sistema de información ambiental para Colombia. El sistema de información ambiental, entre otras cosas, fue establecido desde el código. Está como, y creo que sigue vigente como norma. Eso creo que no se ha derogado. Habrá que mirar la coherencia con la ley 99 y decretos, pero creo que esto es todo coherente, pero no se ha hecho. Y ahí se decía que era lo que había que hacer, que era lo que teníamos que hacer desde hace 40 años, y somos capaces de hacerlo. Nosotros somos capaces de hacerlo y lo hemos demostrado, pero también somos capaces de destruir rápidamente cada cosa que hacemos, o que hace el vecino sobre todo, ¿no? Impulsar desde una mirada sectorial un sistema de información para el recurso hídrico, por ejemplo, que es una de las cosas que me tiene más aterrado, es que se inventaron el sistema de información del recurso hídrico, cuando existe un instituto dedicado a eso. Pero entonces no, desde el ministerio dictaron un decreto en el cual se dice que hay que desarrollar un sistema de información del recurso hídrico y ponen al IDEAM contra la pared porque le dicen, le damos plata para este sistema, para el sistema de información del recurso hídrico que ustedes manejan con base en la ciencia y en 100 años de experiencia, eso no, lo que necesitamos es porque necesitamos es una cosa para que me sirva a mí, para mi proyecto, para mi programa de acueductos o lo que sea, que no sirve, pero entonces se fragmenta el sistema de información ambiental y se desnaturaliza con ese tipo de decisiones. Es increíble que se hagan cosas de ese tipo, es absolutamente increíble. Eso significa desconocer la lógica de la ciencia, perder lo avanzado en lo ambiental, desestructurar los sistemas de información que se habían construido. En el IDEAM, ni hablar, dejamos 17 sistemas de información montados con software diseñado por nosotros mismos, construido y funcionando. No existen. Los borró alguien, los desapareció alguien. Afortunadamente fueron registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de este país. Allá tendrá el SINA que ir a buscarlos. Si quieren saber qué fue lo que se hizo como para qué sirve. Es impensable manejar la economía del país. Bienvenido, Darío. Bienvenido todos los amigos de las áreas sociales. Es impensable manejar la economía del país sin sistemas de información estadística de población, economía, finanzas, etcétera. Es necesario tener claro que la naturaleza debe estar integrada también en los modelos de decisión macro y micropolítica del desarrollo, como lo empiezan a entender tímidamente el Banco de la República, el Sistema Energético Nacional, el Ministerio de Hacienda y el DNP. Por eso el SINA, en cabeza del ministerio y de sus institutos, debe tomar la iniciativa, ojo, para hacer respetar su espacio, pues la tendencia especial por parte del DNP, sigue el DNP, ¿no es cierto?,
es considerar que esto es de su competencia. Con el DNP tenemos diferencias, así hayan cambiado los funcionarios desde hace 40 años cuando estábamos en el Inderena. Después, el doctor Manuel acaba de contar las diferencias que existieron para lograr desarrollar la Ley 99, ¿no es cierto? Y ahora, yo les aseguro que vamos a volver a tener problemas, porque ellos van a querer hacer la tarea que corresponde a los institutos de investigación y al SINA si no nos ponemos las pilas. Debemos hacer respetar el espacio, porque el DNP considera ahora que el medio ambiente es de su competencia. Sí, claro, pero no mirándolo como ellos lo quieren ver. Y aventurar propuestas improvisadas para sustituir el trabajo de los institutos. Ya las he escuchado. Si las propuestas, por ejemplo, organizar, como hay problema con el clima, entonces organizar un instituto del clima o una cosa para el clima, ¿no? A ver cómo se monta por ahí y se consigue una financiación internacional. Si las propuestas del SINA para cubrir esta necesidad no son claras, pertinentes y oportunas, se perderá este espacio y la economía tradicional tratará de ocuparlo con enfoque obsoleto, pérdida de tiempo y energía para el país. ¿Cuántos años va a perder este país hasta tener que enfrentar la crisis ambiental de fondo? El ingreso a la OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, significa que el país debe cumplir estándares ambientales. Ya se ha visto que buena parte de las objeciones y recomendaciones para el ingreso reportadas en el primer informe hacen relación a temas ambientales. Es ahora cuando el SINA y en especial los institutos de investigación deben presentar propuestas de trabajo para cumplir con estos objetivos y metas. Si no, las va a elaborar el DNP con un proyecto y un COMPES, etcétera, y les va a forzar a ustedes a ir allá a arrodillarse, a suscribir ese COMPES y a avalarlo y a incluirle 3 o 4 cambiecitos para que ustedes queden más o menos ahí satisfechos. Es necesario estructurar urgentemente 2 propuestas programáticas o de nuevos institutos que ya hoy en día están haciendo falta, porque los institutos no me parece que deban acometerlas porque tienen su campo de acción muy delimitado. Hay que hacer un programa de monitoreo biofísico, químico, ambiental para seguir el movimiento y efecto de todas las especies biológicas, químicas, energéticas dispuestas en el ambiente con un sistema de prioridades. Aquí no sabemos en este momento cómo está de contaminado con mercurio este país. Y yo creo que está muy contaminado y todos lo estamos sufriendo. Bueno, eso para dar un ejemplo de lo que debería dedicarse, a lo que debería dedicarse este programa o instituto. Y un programa de renovación tecnológica y tecnologías limpias o ambientalmente apropiadas. Ese es otro faltante. Debe el país tener ese programa para poder hablar con cada uno de los sectores económicos y decirles, bueno, entonces aquí vamos a impulsar es la construcción, pero la construcción de este tipo con tales fórmulas, etcétera. Vamos a impulsar es el cambio de combustibles fósiles, especialmente carbón, a energías solares, energías eólicas, etcétera. Eso es un vacío tremendo que hay en este país. Eso ha sido comentado en varios de los informes de evaluación de los institutos. Yo no creo que los institutos puedan meterse a fondo en eso porque perderían un poco su objeto central, pero ese faltante sí hay que cubrirlo. Pero lo tuvimos en la oficina de ciencia y tecnología. Sí. Identificamos allí en un esfuerzo, me está recordando el San Matilde en el IDEAM, ese tipo de cosas, y el SINCHI ha hecho trabajos en ese sentido, y el del Pacífico también, el Humboldt también, etcétera, pero son aproximaciones pues muy tímidas porque no es su objeto central, no es el objeto central de los institutos, y hoy en día mucho menos, porque ya
las necesidades, las demandas de los institutos nos están desbordando, las demandas que le hace la sociedad. Los institutos deben definir cuáles son los programas recurrentes de largo plazo. Es decir, si uno tiene que observar la naturaleza de este país, eso no puede ser por proyecticos, de pronto sí, de pronto no, si me dan el presupuesto, no. Es que la función básica de los institutos es esa. Entonces, para eso tiene que haber unos presupuestos del Estado, que no deben estar sometidos a todo ese proceso de negociación tortuoso que tienen que hacer los 4 institutos, y bueno, el IDEAM no, porque no tiene que hacer ese esfuerzo, porque el IDEAM le quitan sistemáticamente el presupuesto, ¿no? Entonces sí, los otros por lo menos pueden negociar y pelear, etcétera, ¿no? El IDEAM le van recortando, ¿no? Llega a la función pública y le quita un pedazo de instituto, ¿no? Y llega el DNP o Hacienda y no sé qué, le quita otro pedazo y eso es perfecto. Entonces, estos programas recurrentes, como los programas de observación de lo hidrometeorológico y ambiental diseñados en el IDEAM, deben estar financiados. Este país no puede financiar, desfinanciar, eso no, eso tiene que estar fijo. Claro, la pregunta que yo me hago es si todas estas cosas, el modelo de los institutos es pertinente para trabajar lo ambiental, en la búsqueda de un desarrollo sostenible, pero posiblemente aceptar esto, aceptar la idea de un desarrollo sostenible y de la tarea que en realidad deben hacer los institutos y el SINA, cambia los enfoques tradicionales de crecimiento de la economía y de valores de la sociedad. ¿Estamos dispuestos? Es decir, el problema de fondo, cuando se restringe el desarrollo de los institutos y se les recortan sus presupuestos, etcétera, ¿será de verdad financiero o es político? En el sentido de que si se refuerzan los institutos, yo tengo que mirar el país de una manera diferente. El sistema de concertación de la programación institucional debe rescatarse. Hubo un decreto inicial, se olvidó todo el mundo de ese decreto. En primer lugar, se debe atender lo de la Constitución y la ley. Es decir, los institutos deben responder a sus obligaciones constitucionales y de ley, a las necesidades estructurales del país. Eso es lo fundamental, como política de Estado. ¿O es válido, sería válido y aceptable caprichosamente cambiar el DANE y decir que mañana no hay que hacer la observación del Producto Interno Bruto, ese tipo de cosas? No, porque eso ya no. Esos elementos básicos de observación son y deben ser política de Estado. Las necesidades de la nación. Después los énfasis del gobierno, especialmente el plan de desarrollo. Eso va en segundo lugar, pero aquí cada vez que sale el plan de desarrollo cambia todo. Todas las leyes. Y nos lo hacen creer, y lo creemos, y lo aceptamos. En tercer lugar, los énfasis del ministerio. Claro, el ministro puede hacer énfasis. Después las prioridades de las direcciones e investigadores de cada instituto. Sí, pero en una jerarquía, en un orden. Y esto se debe acordar en las juntas directivas según lo establecido en los decretos y ser de público conocimiento. No negociar cada programa con cada funcionario del ministerio y entonces ver si le gustó o no, o si resuelve el ministerio hacerlo ellos. ¿Por qué no? Si además hay plata para contratar, entonces ¿por qué no lo hacen ellos? Las funciones estructurales de Estado, como el sistema de estudio de las cuencas, por ejemplo, cosas así. Es necesario pensar un esquema de trabajo de investigación que sea distinto en los institutos. Los proyectos individuales hay que repensarlos. No es posible que cada vez que el Estado necesita una información para tomar decisiones, se contrate un estudio millonario
que se pierde luego del tiempo, no acumula, no representa inversión sino gasto. El SINA debe contribuir a que este país pase de ser una economía del gasto en investigación a una economía de la acumulación en la investigación. Es decir, a una economía del conocimiento, que es la economía que acumula, que va acumulando sistemáticamente información y conocimiento, no a la antigua, como digo yo, que es los informes muy valiosos, un conocimiento muy valioso que termina acumulándose, etcétera, pero muy lentamente y perdido un poco en los anaqueles, etcétera. Toda la información debe ponerse al alcance de todos. Las páginas de internet de los institutos deben ser modificadas, simplificadas para permitir una consulta rápida y eficaz. Todos los trabajos y resultados de contratos deben estar al alcance del público. Se deben eliminar de estas páginas los festejos sociales y solo deben permanecer en las páginas las actividades, congresos, seminarios, firma de acuerdos, salidas de campo, visitas, reconocimientos, celebraciones institucionales, como un archivo especial que no sustituya lo misional del instituto. Es necesario expedir una norma, no sé, un decreto, no sé si una ley, para el manejo y uso de la información. El actual sistema es deficiente, la información está restringida, se cobra a algunos o se entrega a particulares en desmedro de otros y del Estado. La información debe ser de libre acceso, condicionado a su buen uso y naturalmente se debe restringir la entrega de toda la información. Hay mucha gente que llega a los institutos, especialmente el IDEAM, sufre de eso. Allá llega cualquier persona, bueno, un muy respetable profesor universitario, y pide toda la base de datos, porque es lo que él necesita para su proyecto, toda la base de datos histórica de 100 años de observaciones hidrometeorológicas, él necesita es eso, ¿no? Entonces eso debe cambiar, pero la información debe estar al acceso de la gente, toda la información, con la debida reserva estadística. El DANE maneja bien eso, el DANE tiene una ley de la información, nosotros no sé por qué no tenemos nada que ver con eso. Pero claro, ahora el DANE le aplica a los institutos del SINA en sus normas sobre estadísticas, etcétera, y los aprueba o desaprueba, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Los informes sobre el estado del ambiente de los institutos deben estandarizarse y deben ser los diagnósticos para ajustar sus programas, porque yo no puedo hacer un informe sobre el estado del ambiente en el país, del estado de la biodiversidad, y mis programas, otra cosa. Margarita, otra cosa. Entonces el estado del ambiente es una cosa y lo que yo voy a hacer es otra. No, tienen que ser la base para la programación, naturalmente. ¿A dónde están los problemas? Se debe establecer un programa de capacitación de alto nivel para los profesionales y funcionarios de los institutos, maestrías, doctorados, postdoctorados. Eso debe hacer parte fundamental de los institutos. Tiene que haber esos programas con las universidades y los trabajos que se hagan deben estar orientados a el desarrollo sostenible, las alternativas para este país, el cambio climático, los límites del desarrollo, la resiliencia social y ambiental de este país. ¿Cómo es eso? Se deben establecer programas de bonificaciones o primas para los científicos y directivos de los institutos, de acuerdo con sus resultados, como se usa en las universidades. Es necesario sustraer los institutos y programas de investigación de las normas corrientes del servicio civil, especialmente el IDEAM, no puede estar sometido a eso. Y el país debería dar un paso que a mí me parece importantísimo, y es que todo este aparato científico y de información debe ser una rama independiente del poder. Debe ser una rama independiente del poder, así como la justicia. Es decir, no debe estar sometido a la intervención
de las otras ramas. Debe ser autónoma. Dale las señales al país, a la sociedad, de manera libre, autónoma, independiente, no restringida por una decisión política de un gobernante de turno, cualquiera que él sea. Esta es una nueva concepción que me parece fundamental para que el país entre en la sociedad del conocimiento. Si no hay independencia de verdad de la ciencia y de la información, no hay libertad. Se debe establecer un programa de acreditación nacional, véase, ojalá internacional, de los institutos, porque tenemos que someternos también al juicio de pares y al juicio de instituciones. Por ejemplo, a mí me parece que la OMM es una organización válida para evaluar el IDEAM y no un contrato ocasional. Se deben buscar formas para lograr presupuestos operativos que aseguren el cumplimiento de las labores estratégicas y se debe clarificar el rol de los institutos en el SINA como autoridades. Es que varios de los institutos, a mi juicio, son autoridad, pero eso no se reconoce. Bueno, el resto lo dejamos para otra ocasión. Muchísimas gracias.